Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo. Esto de la suscripción es para que se suscriban las personas que no han hecho su suscripción, invitándoles a que hagan sus comentarios a través del canal y así interactuemos a través del mismo, recordándoles a que inviten a otras personas que hagan parte del canal Lluvia de Esperanza y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado este canal, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan en el capítulo 18, en esta oportunidad vamos a estudiar entre los versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 18, versículos 9 al 11. Para que se cumpliese aquello que había dicho, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Para hacer un contexto, vamos a hacer lectura desde el versículo 18, del versículo 1 hasta el versículo 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Ahora vamos a hacer lectura de lo que tenemos pendiente para analizar en esta oportunidad versículos 9 al 11. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. En estos momentos de la captura o arresto, castigo, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los resaltan los cuatro escritores del Evangelio. Estos pasajes sabemos que han sido estudiados por los seguidores y profesantes
de la fe de nuestro Señor Jesucristo durante la historia de la Iglesia cristiana, para la enseñanza y aplicación de estos 3 versículos, del 9 al 11 de Juan 18, haciendo un contexto de este suceso, leeremos cómo lo relatan los 3 escritores de el Evangelio: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no relata que Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Este hecho de sanidad solo lo relata Lucas. ¿Y por qué Lucas se interesa en relatar este aspecto de la sanidad de la oreja del siervo del sumo sacerdote, que cuenta Juan que tenía por nombre Malco? ¿Por qué? Porque Lucas tenía como profesión que era como médico, y la profesión de Lucas la relata y la cuenta el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice que os saluda también Lucas el médico. Entonces, Lucas resalta la sanidad que Jesús hizo a Malco, que dice que tocando la oreja le sanó. En esta oportunidad en estos 3 versículos de estudio, yo quiero resaltar el versículo 10, cuando dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este pasaje de estudio yo lo he titulado en esta oportunidad: Oreja para salvación. Oreja para salvación. Mateo 26:51 dice acerca de este suceso de la oreja de este siervo cortada por Simón Pedro. Dice Mateo 26:51: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Marcos 14:47 dice: pero de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos 14:47. Lucas 22:49 al 50 dice así: viendo los que estaban con él, refiriéndose a Jesús, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Amén.
Dice que Simón Pedro desenvainó la espada y hirió a Malco en la oreja derecha, le cortó la oreja derecha. Y es especial. Si cerramos nuestros ojos y podemos ver en acción esta escena, lo que quiso hacer Simón Pedro fue cortarle la cabeza a Malco, matarlo. Malco, persuadido de ese ataque, desquitó el sablazo que le envió Simón Pedro y lo único que le cortó fue la oreja derecha. Quiero que nos detengamos a reflexionar acerca de aquel siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Él había escuchado mucho acerca de enseñanzas de la ley de los profetas, de parte del sumo sacerdote, de, de parte de los escribas, de parte de los fariseos, pues él estaba allí como siervo junto a su amo. Y entonces todas las actividades religiosas que tenían que ver con el sumo sacerdote, pues su siervo estaba allí. Y cuando ya estos religiosos impulsan a las gentes que vayan en contra de Jesús, llenos de odio, entonces uno de los que va en la turba es Malco, el siervo de el sumo sacerdote, impulsado por ese odio religioso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer una paráfrasis acerca de esta situación que se vive en el versículo 10 de este capítulo 18. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Nuestro Señor Jesucristo no dejó pasar esta situación. Yo he titulado esta enseñanza en esta oportunidad, Oreja para Salvación, refiriéndome a la oreja que Simón Pedro le cortó a aquel siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Malco le esquivó el ataque a Simón Pedro y Simón Pedro le cortó la oreja derecha. Jesús, claro, Jesús es sensible al dolor del ser humano y lo relata Lucas 22:50. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad,
y tocando la oreja le sanó. Jesús se detuvo y observó a Malco en la dificultad que tenía este hombre. Malco ya había caído a tierra cuando Jesús le respondió a la turba, después de haberles preguntado a quién buscáis. Cuando Jesús le respondió, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En el versículo 6. Malco ya había caído a tierra por el poder de la palabra de nuestro Jesucristo, el gran yo soy. Ahora él se zambulle y se para después de recibir ese poder de la palabra de nuestro Jesucristo, el gran yo soy. Y se encuentra con ese ataque inesperado contra él de Simón Pedro y le esquiva y le corta la oreja derecha. Jesús se detiene y haciendo una paráfrasis, Jesús ve el impacto de Malco y ahora la sorpresa y lágrimas porque cuánto dolor tenía en ese momento Malco en esa oreja derecha que había sido brutalmente herida y cortada por Simón Pedro. Dice que Jesús, tocando la oreja, le sanó. Y parafraseando, Jesús levantó a Malco y lo abrazó. Jesús es un Dios de amor. En esta escena, Jesucristo se detiene. Así como en ese relato de Lucas capítulo 8, versículo 14, cuando una mujer que tenía flujo de sangre tocó el vestido de Jesús. Y él se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos dicen, empezando por Simón Pedro, Señor, esta multitud te aprieta y tú preguntas que quién te ha tocado. Y Jesús responde, sí, alguien me tocó porque poder salió de mí. Jesús iba para la casa de Jairo y se detuvo y tuvo un encuentro especial con aquella mujer que padecía flujo de sangre por muchos años. Aquí Jesús se detiene para sanar la oreja derecha de Malco. ¿Y por qué la oreja? Porque la oreja es parte fundamental del oído. La oreja es la que recepciona los sonidos y los hace entrar al oído externo, medio e interior. La oreja en cuanto al sonido es como si fuera un sifón, como si fuera un embudo que ahí capta los sonidos y los lleva al oído. Romanos 10:17 dice, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué destaca Juan que la oreja derecha? Claro, porque es especial allá en el trono de la gloria, en el trono de la gracia, en el cielo, está Dios sentado en su trono
y a su derecha está nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Colosenses 3:1 y lo dice también Romanos capítulo 8, que nuestro Jesucristo está a la derecha de Dios el Padre, significando que por la palabra de Jesucristo, por el poder y el amor de Cristo, Malco recibe la sanidad no solamente de su oído externo, sino que de su oído interno, porque Malco tuvo dos presencias poderosas de nuestro Jesucristo. Cuando nuestro Jesucristo le dice, yo soy a esa multitud y todos caen y entre ellos cayó Malco. Y ahora nuestro Jesucristo se detiene y le restaura su oreja. Gloria a Dios. Y entonces nuestro Jesucristo no deja de lado a Simón Pedro y le dice en el versículo 11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me da, no la he de beber. Recordemos que en la oración de el huerto de Getsemaní, nuestro Jesucristo le ora al Padre y dice, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento en la cruz del Calvario, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Ahora, nuestro Jesucristo le dice a Simón Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me da, no la he de beber. Simón Pedro ya mete su espada allí, en la vaina. Simón Pedro estaba actuando como esos hombres y mujeres que practican la, la torería, mal llamado el arte de torear, un arte. Imagínense ustedes que llaman un arte a la torería, ¿ah? Matar un animal y cegar la vida a un animal y disfrutar y aplaudir porque ese animal se revuelca y se revuelca cuando le meten la espada y sangre por aquí y sangre por allá y una carnicería y aplauden y dicen, no, ole, una oreja, un rabo, ¿m? Y le llaman isquearte a la torería. Pues como un hombre asesino de esos toros desenfundó su espada Pedro. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Segunda carta a los Corintios 10:4, lo dice el apóstol Pablo. Y aquí, Pedro, con su impulso humano, piensa solucionar las cosas desde la perspectiva humana. Y el Señor le dice, un momentico, mete tu espada en la vaina. Y entonces, ya este momento, Malco, lleno de gozo y de alegría, ya no estuvo más contra el maestro. Malco estoy seguro que huyó también juntamente con los discípulos y dijo, no, este es mi Señor, este es mi Dios. Y yo cómo estaba contra él y cómo le había creído al sumo sacerdote y a los escribas y a los fariseos y mire lo que ha hecho, mire lo que he sentido. Este hombre me tiró al piso cuando dijo, yo soy y ahora me levanto y encuentro esta herida casi mortal en mi oreja y me restaura mi oreja. Y ahora yo escuché su voz, yo escuché su palabra y Jesucristo es mi Señor. Y esta cicatriz pequeña que
tengo en mi oreja derecha es cicatriz de la salvación y de la vida eterna que solamente este hombre llamado Jesucristo de Nazaret me puede dar, porque yo he escuchado de él y todas las sanidades y milagros y prodigios que ha hecho. Yo escuché que él sanó y dio la vista a un ciego, que él levantó a un paralítico, que multiplicó los panes y los peces, y todo esto hoy yo lo estoy corroborando porque mi oreja, él me la restauró y él me abrazó y me dijo que me amaba y que él me perdonaba. Yo soy seguidor de Jesucristo y yo no voy a ir más contra él. Y él se fue a seguir el camino de la luz, el camino de la cruz, el camino de Jesús. De Malco no se cuenta su conversión, pero podemos deducir por la palabra que Malco ya no se fue más en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque le fue restaurada su oído externo, su oído interno y sobre todo su corazón, su alma. Malco aprendió a guardar su corazón, como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Parafraseando, Jesús puso a Malco de frente a Simón Pedro. Malco, como testimonio del ataque y de la sanidad, estaba lleno de sangre en sus ropas. Simón Pedro estaba lleno de sangre en sus manos, queriendo vengar como hombre. Y Jesús puso paz en los dos, en los dos, en Malco y en Pedro, y se abrazaron en un estrecho abrazo de amor, de entrega, de sanidad, de restauración. Malco venía lleno de ira, impulsado por el sumo sacerdote, escribas y fariseos. Pedro estaba lleno de ira, impulsado por sus impulsos engañosos, sentimientos engañosos. Estaba en la carne y no en el espíritu. Ahora Jesús hace que ellos se abracen, se restauren y huyan de ese lugar. Y ellos no huyen por un propósito de ellos mismos, sino para guardar sus vidas como testimonio de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso esa historia hermosa del corte de la oreja de Malco ha quedado aquí en la Biblia para que nosotros entendamos que es la fe por el oír y la palabra del Señor es lo que se escucha desde lo más profundo de nuestro corazón para que nuestro oír, nuestra oreja, así como la de Malco, sea para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Y dice el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Gracias a Dios por su bendita y santa palabra. Si alguna persona que escucha esta enseñanza en esta oportunidad y ha sido inquietado por el Espíritu Santo
y quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito que repita en fe estas palabras conmigo, así. Bendito Dios y Padre Celestial, yo hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz, que al tercer día resucitó y que hoy está sentado allá en el trono del cielo a tu diestra. Gracias porque yo creo que tú inscribes mi nombre allá en el libro de la vida, en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora oremos para la administración de la palabra que el Señor ha traído en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que se ha compartido en esta oportunidad. Gracias porque, como Malco, muchos estábamos en contra de Jesucristo e íbamos caminando en contra de Él y nos encontramos y nos chocamos con la palabra de poder y de autoridad que nos hizo reflexionar acerca de que debemos ser restaurados. Gracias porque Jesucristo es un Dios que restaura, un Dios que transforma, un Dios que liberta, un Dios que guía y que siempre, siempre, siempre quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que vivan. Gracias por tu bendita y santa palabra. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.